que alguien a lo mejor se había llevado el cuerpo del maestro. Ambos discípulos, por supuesto, salieron a toda velocidad hacia el sepulcro para ver qué había pasado, y el relato de Juan explica la reacción de Pedro y Juan ante la tumba vacía. María, cierto, que al parecer los había acompañado, se quedó junto al sepulcro, como dice el texto, llorando. Pero, como podemos leer también, al mirar dentro de la tumba, vio que había dos ángeles. Estos la interrogaron acerca del motivo de sus lágrimas, y junto, cierto, a ello, cierto, paralelamente a ello, apareció el mismo Señor resucitado. Del relato mismo se deduce que en un primer momento seguramente, cierto, María no reconoció al Señor, seguramente lo confundió porque de hecho dirige sus palabras de acuerdo al versículo 15, al hortelano, al que cuidaba el jardín, el lugar ahí, pensando que él se lo había llevado. Sin embargo, Jesús la vuelve a llamar por su nombre y finalmente ella reconoce al Señor. En el acto le dice también Raboni. Así Jesús le encargó posteriormente de este encuentro la tarea de ser testigo suyo delante de los demás discípulos. Jesús de hecho menciona delante de sus hermanos. Ahora, hermanos, ¿qué aprendemos de este encuentro con María? Ya vimos, ¿cierto?, quién era María, vimos el resumen de este encuentro, pero también hay varias cosas que podemos decir en cuanto a lo que el texto nos enseña. Por eso la pregunta nuevamente es, ¿qué aprendemos de este encuentro de Jesús con María? Ahora, hermanos, en términos generales, sin duda que conocido es la cuestión cultural detrás de este relato. Es un hecho, ¿cierto?, que en primer lugar María fue la primera en que fue testigo de Jesús resucitado, sino que también tuvo el privilegio, por supuesto, de convertirse en la primera vocera de esta noticia. Ahora, por otro lado, esto es interesante también, porque el testimonio, ¿cierto?, de una mujer en el contexto del primer siglo, ustedes sabían, seguramente no tenía mucho valor. De hecho, en realidad no tenía ningún valor. De hecho, ningún tribunal admitiría la validez de lo que pudiera ser testificado por una mujer. Y en el sentimiento general de la cultura, por supuesto, las mujeres carecían de todo tipo de credibilidad y mucho más frente, ¿cierto?, a cuestiones legales, como lo que seguramente ameritaba, ¿cierto?, esta investigación. Ahora, unido a lo anterior, María llegó a ser, por supuesto, no solo la primera persona que vio al Señor resucitado, fue además, hermanos, la primera vocera, como ya les dije, de esta buena nueva de la resurrección. Ahora bien, estas cuestiones son de índole, ¿cierto?, general, y de hecho creo que las conocemos, muchos de ustedes también la han escuchado. No obstante, quiero que nos fijemos en tres cuestiones, ¿cierto?, añadidas en este relato, que nos ayuda también un poco a poder comprender y aprender algo más de este precioso relato de resurrección y de este encuentro del Señor Jesús con María Magdalena. ¿Qué aprendemos en primer lugar, aparte, ¿cierto?, de lo que acabo de señalar? Lo cultural, ¿cierto?, lo que está detrás del texto. Bueno, lo primero, como dice ahí la pantalla, es lo siguiente. La fe de María, hermanos, nos enseña que nuestro corazón también debe estar involucrado. ¿A qué me refiero con esto? Esta es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Cómo es esto de que nuestro corazón debe estar involucrado? Si se dan cuenta, en el versículo 11 dice así: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Hermanos, a veces cuesta imaginarse, valga la redundancia, esta imagen. Por eso a veces son buenas las ilustraciones. Pero trate usted de imaginar a esta mujer, ¿cierto?, al lado del sepulcro, llorando, ¿cierto?, y levantando su rostro y seguramente sus ojos con lágrimas para ver el sepulcro. No es una situación muy fácil, ¿cierto? Para algunos quizás puede costarle un poco imaginarse esta escena, pero es una escena bastante dramática, bastante, digámoslo así, emocional también. Ahora, pareciera algo propio de las mujeres el llorar, ¿cierto? Habitualmente las mujeres, aparentemente en nuestra cultura, ¿cierto?, son las que lloran, y los hombres
aún, ¿cierto? Culturalmente son los que no deben llorar. Ahora, hermanos, note usted, sin embargo, que este llanto de María no es simplemente una cuestión natural y propia de las mujeres, porque de hecho el Señor también obviamente dio a las mujeres una sensibilidad diferente a la de los hombres. Noten que algo interesante notamos en el versículo 2 del capítulo 20, pero también en el versículo 13. Noten lo que dice el 2. Entonces corrió María Magdalena y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Se entiende, cierto, que Juan? Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Sin embargo, noten, hermanos, cómo cambia un poco el sentido de las palabras en el versículo 13. Cómo se expresa María sobre, en este caso, sobre el Señor. Dice el versículo 13, perdón. Y le dijeron, mujer, los ángeles están preguntando, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado, noten ahí lo que dice María. No dice al Señor, como dice su Biblia. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Hermanos, por supuesto que nosotros debemos aprender a llorar, pero a llorar por los motivos correctos. Seguramente usted ha sido testigo cuando los niños lloran de rabieta porque quizás no se les pasa un juguete, porque no se les compra algo o porque simplemente no se les hace caso. No sé si ha visto esa imagen, yo la he visto muchas veces y wow, que me cuesta un poco controlarme internamente. ¿A qué me refiero, hermanos? Que por supuesto debemos aprender a llorar también. Recuerden que el llorar es un ejercicio natural, humano, pero también espiritual. Jesús también lloró. Y en el contexto, ¿cierto? Cuando ve también a Lázaro, ¿cierto? Que también había muerto. Él también sintió esa compasión. No obstante, hermanos, el llanto de María aquí también tenía que ver mucho con su corazón. Era algo personal, no solamente algo eclesial. Ella no estaba solamente relacionada con este grupo porque el maestro, ¿cierto?, hacía buenas obras. Estaba involucrado. Su corazón se involucró, hermanos, en esta fe. Su fe, ¿cierto?, no fue solamente intelectual. Noten nuevamente el versículo 13. ¿Por qué lloras? De hecho, hay una canción muy antigua que habla justamente sobre esto, de por qué María está llorando. Y vuelve el texto a señalar, porque se han llevado a mi Señor. De hecho, en el versículo 16, cuando el Señor, ¿cierto?, habla a María, porque ella no se da cuenta, el texto dice, Jesús le dijo, María, y volviéndose ella le dijo, Raboni. Muy interesante, no le dijo rabí, que habitualmente era el término para señalar a quien era maestro. Ella usa otro término que en sentido, ¿cierto?, literal, significa mi gran Señor. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Esta primera parte, ¿cierto? Cuando hablamos de que la fe de María nos enseña que nuestro corazón también debe estar involucrado, nos habla también de que aquí claramente vemos no una cuestión de religión, sino una cuestión de relación. Por eso que es importante que usted entienda de que lo que hacemos aquí, por supuesto, es estudiar la palabra del Señor. Pero a quienes nos reunimos constantemente, sentimos la necesidad de tener una relación continua con el Señor. No es simplemente, ¿cierto?, un cúmulo de cosas que hay que hacer bajo un letrero que dice religión. Aquí claramente lo que se apunta, lo que se subraya es la relación que María tenía en que esa, ¿cierto?, situación, esa relación misma, no solamente involucró, hermanos, las enseñanzas, el intelecto, sino el corazón. Por eso que vemos que no son simplemente lágrimas de María, son lágrimas de alguien que amaba a su Señor. Por eso el texto, vuelvo a repetirlo. ¿Por qué lloras, María? Porque se han llevado a mi Señor. Yo no sé si para usted Cristo es su Señor o simplemente es el Señor, como algo lejano. María puede decir con toda cierta certeza que Cristo era su Señor, su personal
Señor y por supuesto también su Salvador. Lo primero entonces que vemos aquí, hermanos, es que la fe de María nos enseña que nuestro corazón también debe estar involucrado y habitualmente nuestro corazón se desborda o se evidencia por nuestras emociones. No todas las emociones son malas. Dios nos dio un corazón, nos dio las emociones. Y muchas veces, hermanos, Jesús mismo, por supuesto, demostró que él tenía emociones cuando lloró, cuando demostró, ¿cierto?, sus santas, digamos así, emociones. Pero esto no se puede hacer, hermanos, si solamente estamos involucrados intelectualmente con la fe. Nuestro corazón tiene que estar involucrado al punto de decir, amo a mi Señor, quiero escuchar a mi Señor. Segunda cosa, la respuesta de Jesús nos enseña que nuestro cristianismo se basa en una persona. ¿A qué me refiero con esto? Los versículos 14 y 15 dicen así: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. No es menor ver que lo que liga a muchas personas o une a muchas personas a la iglesia, hermanos, a veces tristemente son cuestiones secundarias. Por ejemplo, el mismo hecho de una tradición particular en algún tipo de liturgia o en la manera en que se lleva en sí lo que es la música, y eso es lamentable. Me gusta mi iglesia por esto otro, y muchas veces son cuestiones no primarias, sino simplemente secundarias. La manera en que la música es ejecutada, muchas veces la atmósfera que se genera en muchas iglesias es lo que atrae a las personas justamente a relacionarse con, entre comillas, con la fe. Por otro lado, hay personas que encuentran cierta compañía social en una iglesia, pero no necesariamente, ¿cierto?, como un efecto concreto de ese amor que es propio entre los creyentes, sino simplemente porque me gusta estar con tal o cual persona. Hermanos, Jesús aquí nos enseña algo muy, muy importante porque se trata de Él. La respuesta de Jesús, como dice, ¿cierto?, este segundo postulado nos enseña que nuestro cristianismo se basa en una persona, no en cosas. Noten por favor el versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Los ángeles ya le habían preguntado, pero noten la segunda pregunta. ¿A quién buscas? Jesús no le dijo: ¿qué buscas? Podría haber preguntado, ¿cierto? Sino es bastante directo y dice: ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Lo primero que notamos, ¿cierto?, es que, por supuesto, María se confunde, piensa que es el hortelano el que cuidaba, ¿cierto?, de aquel lugar, y después que Jesús le responde en el versículo 16, ella reacciona y lo primero que dice es Raboni, o sea, ¿cierto?, mi gran Señor. Hermanos, vuelvo a repetir, Jesús le pregunta a ella: ¿a quién busca? ¿A quién buscas? Y de hecho María responde correctamente también. Vemos en ella que ella no buscaba esas cosas. Sin duda, hermanos, María recibió muchas bendiciones de parte de Dios, porque Cristo mismo, de hecho, ¿cierto?, siendo Dios encarnado, obró milagros en ella. Pero ella estaba preguntando por la persona del Señor, no por el sistema que traía, ¿cierto?, en este caso, el maestro. No por a lo mejor la nueva enseñanza que, por supuesto, está involucrado en todo esto. María estaba preocupada por la persona del Señor. ¿Qué buscas tú hoy, hermano? ¿Qué buscas tú en el templo, por ejemplo? El templo es la casa, ¿cierto?, el edificio físico. Pero también una buena pregunta es: ¿qué buscas en la iglesia? Muchas veces las personas, vuelvo a insistir, lamentablemente se adhieren a tal o cual iglesia por las razones equivocadas. Vuelvo a repetir,
¿Qué aprendemos como segundo punto aquí importante? La respuesta de Jesús nos enseña, hermanos, que nuestro cristianismo se basa en una persona. ¿Qué deberíamos buscar principalmente? Y por otro lado, ¿en dónde encontramos esto? Jesús mismo respondió en su momento en Juan 5:39 al 40, cuando dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y por supuesto, ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. En el contexto, por supuesto, Jesús está reprendiendo a sus oyentes. Pero noten lo que él dice. Ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí. La respuesta de Jesús, hermanos, nos enseña que nuestro cristianismo se basa en una persona. Y esa persona es la persona de Cristo. En Él deberíamos estar interesados, saber lo que Él piensa, saber lo que Él dijo, saber lo que Él enseñó. Y esto es lo que se recalca claramente en el texto. Y de hecho, es lo que buscaba María. Buscaba a su Señor. Por ella con propiedad pudo decir, ¿cierto? ¿Por qué lloras, María? Porque se han llevado a mi Señor. Tercera cosa, la respuesta de Jesús también nos enseña que no es tiempo de llorar, sino de proclamar. Notamos los siguientes versículos a continuación. Dice el versículo 16, Jesús le dijo, María, volviéndose a ella le dijo, Raboni, y quiere decir maestro, ¿cierto? O gran maestro en el texto original. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Lo primero que hay que decir es que la expresión, ¿cierto? Después del asombro de María, no me toques, no está involucrando aquí, hermanos, un acto de parte de María sacrilégico, o el hecho de que quizás María estaba haciendo algo indebido, o que, por nuestro contexto, ¿cierto?, estaba contaminando de algún modo la santidad o la presencia misma del Señor. No, eso no es lo que quiere decir el texto. La expresión no me toques en el texto original es una frase que literalmente significa no me agarres o no me retengas o suéltame un poco porque debo ir a mi Padre. ¿Qué es lo que está diciendo el texto implícitamente en este sentido? Y de hecho, cuando leemos el texto, obviamente original, es explícito. María, hermanos, abrazaba al Señor Jesús y no quería que Él se fuera de nuevo. Por eso la expresión ahí es, no me agarres o no me retengas, tengo que ir a mi Padre. Por eso, hermanos, esto es muy interesante. Por eso Jesús le dice, María, no me puedo quedar. Eso es como que le estuviera diciendo, tengo que ir a mi Padre aún, pero una cosa te quiero encargar. Sin duda las lágrimas de María pasaron de ser lágrimas de tristeza a lágrimas de alegría. En un instante, vio la tumba vacía, pensaba que no estaba el cuerpo de Cristo, de su Señor, que se lo habían llevado. Pero en un instante, ¿cierto? Jesús abre sus labios y llama a María por su nombre y ella se da cuenta de que era el mismo Señor el que estaba ahí en medio de ella. Por eso, acto seguido, ella, ¿cierto?, se avanza sobre él y el texto deja ver también que, sin duda, lo abrazó y no quería que el Señor se fuera. Sin embargo, no era tiempo de llorar o de seguir llorando, sino ahora era tiempo de proclamar lo que había sucedido. Ve y diles que he resucitado. Esas son las palabras del Señor en otro sentido. Ve y diles que voy a subir a mi Padre, tal cual también la Escritura lo había enseñado. Estas fueron las palabras del Señor a María, y de esta manera María vino a ser, hermanos, la primera testigo de la resurrección del Señor, pero a la vez la primera evangelista de el suceso maravilloso y fundamental de la fe cristiana, la resurrección del Señor Jesucristo. Noten un pasaje paralelo, porque esto también corrobora lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios
15, noten la implicancia de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Claramente ahí se expresa: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis esta palabra que os he predicado, bueno, sois salvos, si no creéis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tres cosas nosotros hemos visto en esta ocasión. Primero, la fe de María nos enseña que nuestro corazón debe también estar involucrado, hermano. Muchas veces, y esto puede suceder habitualmente cuando nuestro énfasis es simplemente intelectual. No, tenemos que tener cuidado. Nuestro corazón debe sentir también el dolor por los perdidos, el dolor por quienes sufren. Y a veces no es fácil, porque cada uno de nosotros tiene un carácter que tiene que ir puliendo, que tiene que ir ajustando también, hermanos, al corazón también propio de Dios, un corazón que siente. Por eso en el cristianismo no solamente debemos involucrar la cabeza, ¿cierto? En este caso el intelecto, el raciocinio. El corazón es importante. El ejemplo de María, hermanos, en este sentido, por supuesto, es notable. Segundo, la respuesta de Jesús nos enseña que nuestro cristianismo se basa en una persona, no en cosas. Hermanos, puede que nos falten un montón de cosas. Cuando asistíamos, ¿cierto?, a la iglesia, seguramente, en este caso al templo, quizás no era un templo grande, no tenemos un templo grande, quizás no tenemos la calefacción que a usted le gustaría, quizás no tenemos un gran grupo musical, pero por la misma razón, porque el centro no tiene que ver con eso, tiene que ver con la persona de Cristo. Nuestro cristianismo, hermanos, se basa en una persona. No vamos a la iglesia y preguntamos por las cosas que deberían haber, sino preguntamos por: ¿está el Señor aquí? ¿Es predicado Cristo en esta iglesia? Y tercero, la respuesta de Jesús nos enseña que no es tiempo de llorar, sino tiempo de proclamar. Sin embargo, déjeme agregar dos cosas más a esta conclusión. En cuarto lugar, ¿cierto? Las Escrituras, hermanos, claramente aquí se confirman, porque esto es lo que claramente la Escritura había dicho. Noten el versículo 9. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Qué sucedió con la resurrección? Hermanos, estaba cumpliéndose las Escrituras. Por eso que no podemos ignorar, si somos creyentes, si somos discípulos del Señor, si somos sus seguidores, por supuesto, su palabra que la encontramos en la Escritura. Por eso que la centralidad de nuestras reuniones debe ser no solamente la expresión, ¿cierto?, en donde el corazón se involucra en una alabanza, en adoración, ¿cierto?, y con regocijo. El otro día conversaba con los chicos y les decía aprendíamos que era importante cantar al Señor, involucrar nuestros sentimientos en una expresión, ¿cierto?, bíblica de adoración. No debemos quedarnos callados. Habitualmente, a lo mejor en nuestro contexto somos más proclives a no demostrar nuestras emociones, pero debemos expresarlas por medio de cánticos, ¿cierto?, espirituales, como dice el apóstol Pablo, ajustados sin duda a las Escrituras. Por eso, como cuarta cosa, lo que vemos aquí, hermanos, como conclusión es que la importancia de la Escritura es, por supuesto, es trascendental, porque lo que llegó a suceder fue un hecho, no un mito, que justamente la palabra del Señor ya había profetizado. Y como último punto, hermanos, la resurrección de Cristo comenzó una nueva etapa en el plan de Dios. Cristo está a la diestra en el día de hoy, a la diestra del Padre, lo cual, por supuesto, dio paso a la segunda etapa, si podemos llamarla segunda, en lo que es los planes del Señor. La palabra del Señor misma nos dice, el propio Jesús dijo a sus discípulos que Él iba a enviar un consolador para que estuviera con sus discípulos y en este sentido con nosotros. Estamos en ese momento, en este contexto en donde rige, ¿cierto?, el Espíritu Santo en el día de hoy.
Pero además de esto, hermanos, lo anterior, todo lo anterior, la resurrección de Cristo, que dio paso, por supuesto, al envío de parte de Dios del Consolador, del Espíritu Santo, también da garantía de que lo tercero en el plan de Dios se va a cumplir y está a las puertas. ¿A qué me refiero? Me refiero al regreso del Señor y el comienzo de la nueva historia que comenzó con esta resurrección. Muchas veces pensamos en que Cristo resucitó y que es, por supuesto, la base de nuestra fe. Sin duda que es así y la palabra lo enseña. Pero, hermanos, en el momento en que Cristo resucitó, comenzó una nueva historia. ¿Para quiénes? Para todos los creyentes. Cristo está a la diestra de Dios, pero Él va a volver para instaurar su reino terrenal. Y dice la Biblia que todos quienes hemos creído en Él, hermanos, reinaremos con Él. Y esto es justamente lo que debemos proclamar. No es tiempo de llorar, sin duda. Eclesiastés dice que hay tiempo para todos, y sin duda, más de alguno de nosotros quizá ha llorado en este último tiempo. Usted quizá por tristeza, por todo lo que está sucediendo. Pero desde el punto de vista espiritual, hermanos, no es tiempo de seguir llorando, si puedo decirlo de esa manera. Ahora es tiempo de proclamar la venida del Señor. Todo se ha cumplido, pero queda todavía algo que se va a cumplir sí o sí, porque su palabra no miente, el regreso del Señor. Por eso, hermanos, debemos animarnos en el día de hoy. De igual forma como lo fue María, la primera vocera del Evangelio. ¿A qué cosa? A testificar de Cristo que murió en la cruz por los pecadores y que va a volver a reinar con su pueblo. Por eso, hermanos, les animo en este sentido para que podamos ser testigos de Cristo, ser testigos del Evangelio, ser testigos de esta noticia que cambió el curso de la historia. Y claramente vamos a verlo cuando el Señor venga nuevamente en su segunda venida para instaurar también el reino milenial, que también es una enseñanza muy clara en su palabra. Que el Señor nos ayude en este sentido.